Hola amigos, bienvenidos. En este video vamos a ver las máximas medias de los jugadores del Club Selection del Real Madrid y también vamos a ver lo que es la predicción de los próximos Player of the Weeks del eFootball Team 2023. Y bueno, vamos a empezar con las medias de los jugadores del Real Madrid, el Club Selection, el cual llegó el día domingo. Pues vamos a ver qué tal. Vamos primero con el señor Eduardo Camavinga, el cual es un organizador de pie, o más bien sí, pierna zurda. Y pues vamos a ver cómo quedaría este Camavinga a nivel máximo. Pues bueno, ahí las stats de primera instancia pues se ven regular zonas, pero si le damos el máximo nivel, aquí en la parte superior, más bien inferior izquierda, pues estarían viendo cómo hay que repartir lo que es los puntos para que nos saque la media máxima, que sería del 93. 11 puntos de precisión en pase, 8 en velocidad de regate, 4 en destreza en el zigzag y lo que es 8 en la botita o la fuerza de tren y 4 puntos de producción en defensa, para que este Eduardo Camavinga se quede con buen control de balón en la velocidad de regate, con buen pase, con buena destreza. Y bueno, no tanto, porque son números amarillitos. Son aceptables, pero no tan buenos. Con fuerza de tren y 4 en defensa. De volada voy a componerlo para ver cómo yo lo entrenaría. Así rapidísimo, ¿no? Bueno, yo así pondría a Eduardo Camavinga, que tendría 7 en pase, yo le dejaría 7 en pase, 8 en velocidad de regate, destreza 4, lo que es fuerza de tren 9 puntos y defensa 7. Le subiría en defensa 7 puntitos para que se quede con entrada y lo que es compromiso defensivo al 84. Buena velocidad, ahí le subí también para que se quede en 80 y potencia de tiro, igual que la resistencia. Y bueno, yo como lo usaría con contraataques rápidos, usaría los 3 puntos de progresión para contraataques rápidos, ya que si tú usas esa posesión, pues prácticamente podrías dar 1 o 2 puntos y el otro dárselo a alguna habilidad extra. Y pues bueno, pues yo no sé qué tan cierto sea esto del 70 de estilo de juego. Y si lo subes al 100, pues bueno, ya quedaría un Eduardo Camavinga un poquito más estándar. Así es como yo lo entrenaría. Seguimos con el segundo, sería este Chocomil, Tchouaméni. Pues también ya números igual que el Camavinga, pues un poquito pues regularzones, pero vamos a darle el máximo nivel. Y bueno, nos dice 11 en pase, 8 en velocidad de regate, 4 en destreza, 8 en velocidad de tren y 4 defendiendo. Sin estilo de juego para dar su media máxima de 94. Vamos a ver cómo lo haría yo. Y pues bueno, yo dejaría así a Tchouaméni para contras rápidas. Vamos ahí, yo te dejaría 3 puntos de progresión. Tú si juegas otro estilo de juego, pues se las podrías dar. Pues bueno, esta es mi forma de entrenar. Si en este caso me llega a salir Tchouaméni, yo le daría 7 en pase, 8 en velocidad de regate, 6 en destreza, 9 en velocidad de tren, 5 en defensa, para que se quede con números muy equilibrados en control de balón, en pase raso, entrada y dedicación defensiva, se quede estable, velocidad, aceleración. O sea, hay más números amarillitos que rojos en la parte de tanto de ataque y tanto de defensa. Así es que pues si le llegamos a poner aquí el 100, pues bueno, se queda aceptable este Tchouaméni. Vamos al que sigue. El siguiente es me gusta porque es Vinicius, llega a 100 de media y es ala móvil. Obviamente para que llegue a 100 creo que tienes forzosamente que no darle estilo de juego. Y pues bueno, para que llegue al máximo nivel, para que llegue a 97 de media, pues a sí hay que entrenarlo sí o sí. Disparo 4, pase 4, velocidad de regate 9, destreza 8 y fuerza de tren 8. Sin estilo de juego. Yo si me hubiese salido de mi cuenta principal, a ver, vamos a ver cómo lo hubiera acomodado a contras rápidas. Sí, a mí no me hubiera llegado a 99 a 100 de media, perdón, porque pues el mío quedaría a 96. Pero me gusta cómo quedaría: control de balón, velocidad de regate, finalización se la subí a 80, lo que es la potencia de tiro a 80, resistencia y equilibrio 81-86, velocidad de regate pues ya estamos. Y en la parte de lo que es de compromiso defensivo, pues nada. Y si lo convertimos a lo que es a un impulso o ya al 100 de química del estilo de juego, pues más o menos esos serían sus números. Yo creo que aceptable para una media de 99. Se me hace bueno. Seguimos con Eder Militao. Me salió. Sí, pues bueno, ahorita cuando acabe este video voy a volver a verlo, porque pues voy a ver cómo lo entreno aquí, porque luego se me olvida. Pues bueno, defensa es de creación. Habilidades de Militao:
no vi las habilidades anteriores, perdón. Ahorita las veo de volada. Despeje acrobático, espíritu de lucha, cabeceo, interceptador, entrada deslizante, super aéreo y bloqueador. Totalmente recuperación Militao. Su media máxima para este Militao sería de 94. Y pues bueno, la obtendrías con 4 de velocidad de tren, 4 en fuerza de área y 12 en lo que es en la parte de defensa, para que se quede la media de 94 y buenos números en defensa. Esa agresividad se ve bien, igual que la entrada. Vamos a ver si yo puedo mejorar o acomodar a mi gusto este Militao. Y pues bueno, más o menos así quedaría mi Eder Militao. 4 en velocidad de tren. En fuerza de área le subí a 6, le bajé la defensa a 10 y solamente ocupé 2 para contraataque rápido para que quede en 80. Por ahí tengo otro Eder Militao sin entrenar. Voy a hacer una comparación a ver si me quedo a contras rápidas o lo ocupo mejor para una plantilla en posesión. Y listo, si lo llevamos a tope, según esto con el 100 de estilo de juego, pues se queda bien, ¿no? Se queda como a nivel 1 entrenado a tope. Me gusta que para llevarlo a tiros de esquina, cabezazo 82. El contacto físico se me hace un poco pobre para Militao, pero ok, así pues próximamente estaré viendo mi video para entrenarlo de esta manera. Seguimos con Mendy, lateral izquierdo. Me llamó la atención, aunque no me gustó que me saliera, también fue en mi cuenta principal. Es lateral defensivo. Vamos a ver qué tal se queda Mendy al máximo nivel. Otro de media 94, vean esa velocidad, se ve bien. Bueno, regate, todo esto se ve bien. Entrada en la parte de defensa, uy, se ve. Ya como que me está cambiando la perspectiva de Mendy. Listo, contacto físico, equilibrio y resistencia. Despeje acrobático, recorte y giro, espíritu de lucha, marsellesa, paso de cruzado y control con la suela, que es un parecido al doble toque. Pues bueno, me agrada cómo se queda así, pero vamos a ocupar yo creo que 3 puntos a contraataques rápidos. Vamos a ver cómo lo dejaría yo. Pues prácticamente más le quité puntos de progresión y todo lo demás que fue ahí. Le quité 3 puntos de progresión a la velocidad de regate y se los di a contraataque largo. Se me hizo malo quitarle la velocidad y la aceleración para un central defensivo. Si esto llega a ser verdad, llegaría a 96 de media. Y me agrada la parte de actitud defensiva, la de velocidad, la de potencia de tiro, equilibrio y resistencia. Me llama la atención. Yo creo que pensaré en dejarlo así. Es que ya no le puede componer más, pero Mendy me gusta cómo se ve así. Vamos con Courtois, que es portero defensivo. Habilidades, patadón en largo y pase largo de portero, patadón en largo. Y listo, no hay más. Estaría perfecto un patadón por bajo. Máximo nivel llegaría a 95. Courtois, como lo están viendo. Y pues bueno, tal vez pueda llegar con el 100 de equipo a 97. No llega a 98, es a 97. Y pues poquito, me salió también a mí. Pues bueno, vamos a ver qué tal lo acomodaría. Pues bueno, yo creo que lo voy a dejar así a mi Courtois. Goalkeeper o portero en el guante 1, 7, en el guante 2, otro 7, en el guante 3, 4 puntos de progresión o en el goalkeeper 3. Y 2 puntos a lo que es el estilo de juego, a contraataques rápidos. Para que, pues bueno, si esto es verdad, puedo insistir, me llegué a 97 de media y me gustan las estadísticas que quedan. Así es que si te salió Courtois y bueno, puede ser contraataque rápido o balones largos, ahí están 2 puntos de progresión que puedes ocupar. Vamos con otro, defensa central, Álava, que no me salió. Yo quería sí o sí en mi equipo. Lastimosamente no me salió. Máximo nivel llega a 94. Habilidades, capitanía, mago por detrás, giro, tomas de inmersión, que es disparo ascendente, interceptador, disparo sin rotación de balón, Nunkenball, pase el primer toque, pase cruzado, pase en profundidad, los dos pases en profundidad y entrada deslizante. Le faltó un bloqueador, pero aún así sigue siendo God. Yo lo ocuparía nada más de lateral izquierdo o de MCD, rara la vez que lo ocupe de central. Cuando lo cambie a línea de 3 es cuando solamente lo cambio. Y pues bueno, para que llegue a esa media total, ya saben, 4 en fuerza de tren, 4 en fuerza de área y 12 puntos de progresión en defensa. Vamos a ver cómo lo podría moldear. Bueno, antes de decir cómo moldear, estas más o menos son sus estadísticas. Defensivamente está bien, 95 en actitud defensiva y agresividad 90. Pase, me gusta, se queda en 80. Velocidad 81, o sea, se queda bien a tope, ocupando todos los puntos de progresión. No hay mucha fórmula para este Álava. Si lo quieres a lo que es
a otro estilo de juego, pues hay que sacrificarle ese nivel de progresión en defensa. Lo bajé a 12 y los 3 los ocupé a contras rápidos, o lo puedes ocupar a otro estilo de juego. A posesión 80 queda muy bien este Álava. Y pues bueno, si convertimos sus números a un impulso, por decirlo así, pues se queda bastante monstruosos, ¿no? Incluso si le quitamos los tres de progresión y se los damos a donde estaba, si juegas a posesión, ya la armaste con este Álava de 97. Si es verdad eso de que ya con el estilo de juego al 100, estas serían sus verdaderas estadísticas, te rifaste. Y vamos con el último, que es Benzemartin. Pues prácticamente va a llegar a su máxima media de 96, con el impulso llega a 99. Este es enganche. Benzemartin, finalización acrobática, capitanía, vaselina, me hago por detrás y giro, tomas de inmersión, disparo ascendente, remata el primer toque, cabeceo, espuela, bicicleta y pase en profundidad. Para que llegue a estos números, a esta media, puntos de precisión 7 en disparo, velocidad de regate 4, en el zigzag 8, en velocidad de tren o la botita, famosamente conocida como la botita 4, y la fuerza de área 4 puntos de progresión. Y pues bueno, se queda con buenos números. En potencia de tiro, velocidad, contacto físico, se queda regular. Esos números amarillos son normalitos, para mí sirven. Cabeceo, finalización, muy bien, 89. Pase, bombeado y raso, pues está lamentable. Conservación de balón y toda la parte de destreza de regate está muy bien. Pues mi Benzemartin yo lo entrenaría más o menos así. Disparo 7, velocidad de regate 3, puntos de, bueno, lo que es destreza 7, velocidad de tren 4 y fuerza de área 4. Y bueno, ahí están 3 puntos de progresión para estilos de juego. Y pues bueno, los números, convirtiéndolos a impulso, pues esa finalización me sirve, la actitud ofensiva, la potencia, y casi le pegamos a los números de contacto físico, que cambiara a 80. Así es que tú lo puedes moldear, te digo, no forzosamente tiene que ser esta configuración la que debes de usar. Tú puedes moverla ahí en el jugador, y el que más te convenza, el que digas, ese a mí me gusta, ese confírmale y entrénalo a tu gusto. Que nadie te diga que el Brusco me dijo que así lo entrenara. No, nada. Yo voy a echar a perder a mis jugadores como yo quiera, y nadie me va a decir, ni el Brusco ni nadie más. Eso te lo aconsejo. Y ahora sí pasamos rápido a las noticias express de lo mero bueno. Pues prácticamente los épicos que podrían llegar, podría ser Iker Casillas del Real Madrid. Por ahí ya salió Cancro, ya salió. Otro pendiente sería monstruo, lo que es Patrick Vieirezita, el come niños, podría venir también. Es Michael, pues estos apenas los agregaron, podría ser que de una vez los avienten. Ruud van Nistelrooy, estaría interesante que vinieran. Esos son los nuevos épicos, bastantes agregaron. Stoichkov del Barcelona, creador de juego con doble touch, chulada. Podría ser Pavel Nedved que vemos aquí. Podría ser del Piero. Podría venir ese Rivaldo que no ha salido. También por ahí, bueno, Gascoigne ya está ahorita. Pirlo, aquí está el Pirlo que les digo que puede venir. ¿Quién más está por ahí? Dida, con otro más de lo que es del Milan. Xabi Alonso, Peirez, podrían venir. Bueno, uno con el Arsenal, otro con el Bayern. Edgar David no creo, presiento que eso lo van a aventar hasta el último. Lo que les decía, Guti, por ahí está, no, Irwin ya, creo que ya había salido Irwin. Robson también, ahí vemos un David Beckham sin rostro, así es que pues hay bastantes. Ahí está Pep Guardiola, Morientes que les decía, Van der Vaart está ahorita, Forlancito del Atlético, King está ahorita, Inzaghi. Y pues bueno, ahí está Inzaghi, que lo acabo de confundir con está Forlancito, está Zico, está Ljungberg. Están los japochinos, Nakamura, Miura, Forlán del Cerezo Osaka. Hay bastantes épicos todavía pendientes por salir. Y ahora sí, para finalizar lo que es el video, el humito del bueno. Ya saben, usamos la plantilla de Codino Channels. Vayan a seguirlo a Instagram, así se llama, Pasione Cadena, Instagram. Y lo que es Twitter, es el que se encarga, se rifa a hacer estas pequeñas predicciones de los destacados del 13 de octubre del 2022. Y pues bueno, el más digamos, el más pobrecito sería un goalkeeper, un portero de lo que es del, ¿cómo se llama el Lille de Francia? Chevalier o Cavalier, no, Chevalier, ¿no? Después aquí vemos si no me equivoco, es el Ener Valencia, ecuatoriano, si no me equivoco, ahí de media 91, 4 estrellas.
Joaquín. Ah, no, si este no es Joaquín Correa. Correa de 93. Con tiene as en la manga. Vemos ahí a Tomori, que pues está bien en el pack del Milan. Vemos otra vez a Bruno Guimaraes. Si no me acuerdo, ya había salido. Ok, 5 estrellas. Tenemos al francés Diaby. Tiene buen regate, el que está acá abajo. Diaby está buenardo. Un Eder Militao que me acaba de salir en la caja del Real Madrid. Espero que no venga. Mi oportunidad de conseguir a Cancelo, lo que es a Mason Mount, que está en el pack de Alexander Arnold. Así es que espero que tampoco me salga, porque quiero comprarme el pack de Arnold. Saka, que se metió 2 goles en el partido contra Liverpool. Y tenemos, tal vez, podría ser el primer bicho, Player of the Week con 97 de media. Y entró de recambio e hizo gol. Ahorita están de moda meter a los jugadores tops de recambio, agregándole el as en la manga. Así es que este bicho podría ser cazagoles con as en la manga. Y ahora sí, hasta acá se acaba el humito de los jugadores. Predicciones para el día jueves. Y pues muchachos, los invito a suscribirse, a dejar su épico like, ya saben, me apoyan bastante. Y díganme en la parte de comentarios si ustedes agregarían otro jugador. Ya sabemos que Foden y Haaland se están haciendo partidazos cada semana, esos deberían de venir cada semana, pero pues no hay negocio ahí con Konami metiendo cartas de los mismos jugadores a cada rato. Listo muchachos, me paso a despedir en este video. Que tengan muy bonito día y nos vemos hasta un próximo video.